Entonces, les recuerdo, hoy es miércoles 10 de febrero del 2021, en la semana 7 del año. Soy Sergio Fuentes, vamos a hablar hoy día de Historia de México, la segunda clase, 2 de 2, de Kovach. Y vamos a tener, el tema del día de hoy es México en el siglo XX y XXI. Y el objetivo de hoy va a ser reflexionar sobre los diferentes eventos y personajes que transformaron a México en lo que es hoy. Eso quiere decir que vamos a hablar sobre personajes históricos y a otros eventos importantes. Vamos a necesitar recordar unas cositas que vimos y les voy a mandar un material adicional que pueden consultar, pues si necesitan también revisar algo más de información sobre los temas que vamos a ver hoy. ¿Vale? Hoy va a ser muy importante que recordemos las ideas de Karl Marx que vimos en las clases de introducción a las ciencias sociales. ¿Eso por qué? Porque las ideas de Karl Marx van a ser importantes para entender los procesos que México vive durante el siglo XX. ¿Alguien me puede decir cuál es el siglo XX? ¿Alguien se acuerda de cuál es el siglo XX? Del 1900 al 2000, si mal no me equivoco. Exacto, sí. Acuérdate que es como hacemos 20 menos 100, ¿no? Hacemos esta idea. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la historia de México del siglo XX y qué es lo que necesitamos recordar? ¿Okay? Primero que nada, hay que recordar las ideas de Marx. ¿Ok? Si se acuerdan, Marx era un señor, pues, que pensaba en la historia de como una lucha de clases, ¿verdad? Que era un proceso en el que había conflictos entre la clase que es dueña de los medios de producción, o sea, de las cosas que producen dinero, y la gente que es que es la fuerza de trabajo, ¿no? En este caso, la gente que es dueña de la gente, y Marx decía que esto se iba a hacer socializando los medios de producción. O sea, que la gente que es dueña de la fuerza de trabajo también sea dueña de los medios de producción. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, un campesino sea dueño de su tierra y no trabaje la tierra de alguien más. Esto, salud. Gracias. Esto va a ayudar a que, los problemas, la fricción que hay entre las clases sociales se reduzca y la gente esté en un lugar más justo. ¿Sí? Esto es algo que es una idea que es importante entenderla para poder entender mejor lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo porque las premisas de Marx, que aquí las tenemos reducidas en unos puntitos, que es la abolición del trabajo asalariado, o sea, que la gente no trabaje por dinero necesariamente, sino que dé una contribución y que el dinero exista de alguna manera y produzca la gente intercambie bienes y servicios que necesita y no dinero que le permita acumular y que haga y que provoque una desigualdad social directamente. Esta es la premisa que tiene Marx. También que el valor del dinero no sea un intermediario del mercado, es decir, que las necesidades de las personas no esté determinada por la cantidad de dinero que tienen o por cuánto vale el dinero. Esto es importante porque el dinero, como vamos a ver después, en el siglo XX mexicano, produce una serie de problemas que nos llevan a las crisis económicas que hubo en México en los 70, en los 90, en el 2008 y en el 2016. ¿Ok? Y la nueva recesión. El sistema en el que vivimos nos lleva a tener una recesión aproximadamente cada 9 años, si no estoy equivocado. Cada 9 años tenemos una recesión en la que hay un problema de diferentes índoles, pero que todo tiene que ver con el valor del dinero. Eso es lo que... y eso cómo demerita el valor del trabajo y aumenta el precio de los servicios y los productos. Esto es lo que dice
Marx qué pasa en una sociedad que vive con el capital, cuya única meta es mantener a la gente rica más rica, ¿no? Eso es lo que menciona Marx. Esto socialismo, lo que les decía, la socialización de medios de producción y la eliminación de las clases sociales, por ende, de la socialización de los medios de producción. También Marx, en su obra ideológica, o sea, propone en su sistema que deba ser internacional, o sea, que toda la gente de diferentes naciones coincida en este sistema para que funcione. De otra manera, pasa lo que pasa con Cuba, por ejemplo, que los ahorcan. Los sistemas que no coinciden con ellos económicamente deciden castigarlos por no pertenecer al mismo sistema. Esto nos va a llevar a entender otros conflictos que ocurren en el siglo XX. Todas las ideas marxistas, para entender la economía, no provocan conflictos, sino que ayudan a las personas a buscar soluciones. Es decir, la gente ya tenía el problema, nada más que cuando le encuentra nombre y forma, trata de resolverlo de una manera que propone Marx, ¿ok? No es que estas ideas hagan que el mundo se mueva hacia el conflicto, sino que estas ideas explican muchas de las cosas que están conflictuando al mundo. ¿Vale? Entonces vamos a también entender, recordar estos conceptos de superestructura. ¿Hasta aquí todo bien? Perdón, porque creo que hablé demasiado y no sé, por ejemplo, Jorge, si te hace sentido todo lo que menciono hasta ahorita. Sí, profe, todo bien. Ok, gracias. Entonces, nada más, si es necesario como recordar estos conceptos, porque nos van a ayudar a entender lo otro, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda de Eric, Sara, Israel? No. ¿No? Todo bien. Cool. No, profe, todo bien. Exacto, bueno. Entonces, cuando hablamos del concepto de superestructura, que es las personas, el grupo hegemónico, políticos, gobierno, ideólogos, todas las personas que están en un monopolio, que buscan mantener el monopolio capitalista. La confrontación es la conciencia y la lucha de clases liberará históricamente al oprimido, es lo que dice, lo que tenemos aquí. ¿Qué significa eso? Que cuando la gente se dé cuenta que vive en esta lucha de clases, va a liberarse históricamente. O sea, va a permitirse salir de una narración que contó su pasado y que determina su futuro para buscar otra cosa diferente. Y también esto va a depender, esta estructura, que es la clase trabajadora, que es la que tiene la fuerza de trabajo y vincula las relaciones de los medios de producción. Ahora, esto es importante entenderlo porque vamos a hablar nosotros sobre los antecedentes de la Revolución Mexicana. Vale la pena entender primero otras cositas que también vamos a ver aquí, que es cómo está el mundo cuando pasa esto. Lo que vimos es que México, pues en la vez pasada, México es una república democrática y que México forma parte de un sistema político al que llegamos inspirados por Estados Unidos, ¿no? Por Estados Unidos y por Francia y la Revolución Francesa. Vamos a ver ahorita una serie de acontecimientos que ocurren al principio del siglo XX en Europa, que es, pues al final, la cuna de un montón de los movimientos. Y vamos a ver, ¿reconocen al señor que está ahí en la foto? Ay, yo no. ¿No? Es Sí lo Francisco. reconozco, pero no recuerdo su nombre. Ok, es Francisco y Madero. Francisco y Madero, que va a ser una figura muy importante en la revolución. Ahorita regresamos a Madero. Estos son los antecedentes que ocurren en el mundo. Antes, como está el mundo, antes de que empiece, de que haya todos estos conflictos que hay durante el siglo XX, que es las guerras mundiales, las independencias
otros países, revoluciones, donde gobiernos cambian de mano de forma radical. Aquí, por ejemplo, vemos que en Alemania hay una revolución en 1918, está el Tratado de Versalles en 1919, esto porque ocurre la Primera Guerra Mundial, ¿ok? En Alemania, esto ocurre la Primera Guerra Mundial en Europa. La Primera Guerra Mundial ocurre de 1914 a 1918, de 1914 a 1918. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Alemania acepta muchas cosas y pasan todas estas cosas en Europa que van a provocar el conflicto posterior, que es la Segunda Guerra Mundial, que hay muchísimos cambios a partir de eso. Podríamos detenernos algún rato en qué es la Primera Guerra Mundial y qué es la Segunda, pero para las cuestiones de la historia de México no afectan demasiado todavía este conflicto. Lo que es importante entender es que las potencias en Europa tratan de dominarse mutuamente. Y esto va a hacer que... Les tenía un mapita. Déjenme... ¿Dónde está mi mapita? Ok. Vale, perdón, ¿eh? Divagué, pero es que creo que les voy a poner mi mapita mejor para que valga, para que se acomode mejor la información. Ok. Sorry, ¿eh? Aquí está el mapita que tenemos de cómo era el mundo en ese momento, en 1914. Acuérdense que es muy importante para entender la historia que necesitamos entender espacio y tiempo específicos, porque el espacio va a cambiar de dueño y más bien de ocupante. Y tenemos, por ejemplo, aquí pues está España normal, Portugal, Francia, y la parte importante, la parte que va a cambiar mucho durante esta época es Alemania. Alemania y Austria-Hungría. Esta parte se alían. ¿Por qué? ¿Por qué se alían? Porque en 1914 ocurre un evento en esta parte, en Suiza, aquí, donde matan a un príncipe, creo, conde, no recuerdo, creo que es el conde Franz Ferdinand, no me acuerdo cuál es el título nobiliario que tiene Franz Ferdinand, pero archiduque de Austria, lo matan y se echan la culpa entre todos y de repente el conflicto crece y crece y crece y crece y alguien dice, como cuando pasa algo raro en la fiesta y de repente alguien se llevó las botellas y las botanas desaparecieron, así, de repente quisieron llevarse todo. Alguien dijo, ya empezó el desastre, voy a aprovechar esta situación, ¿vale? Y empiezan a cobrarse viejas heridas en ese momento, ya en medio de los golpes. Que tenían, pues, por ejemplo, los alemanes con los franceses, o los alemanes con los ingleses también, o los austrohúngaros que también tratan de invadir toda esta parte de los, de aquí abajo, los Balcanes, tratan de invadirlo. En fin, lo importante de esto y lo que nos va a llevar a eso es que México va a tener... hasta aquí, ¿dudas, preguntas sobre la Primera Guerra Mundial, el Estado de Europa? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Bueno. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque en este momento van a ocurrir aquí en Rusia, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Rusia todavía es un imperio y están conquistados por por un zar, que es un rey. En pocas palabras, es un rey en Rusia. Y en 1917, en Rusia, estalla la Revolución Roja.
¿Qué es la Revolución Roja? En sí, es un conflicto extremadamente similar a la Revolución Mexicana. Eso porque la Revolución Mexicana también surge como un evento inspirado por las ideas marxistas para retomar el poder a través del, para que el pueblo retome el poder de un gobierno tiránico, un gobierno que está oprimiendo a las otras personas y donde la superestructura, o sea, la gente que está hasta arriba y la gente que es de la estructura, todas estas personas viven en un conflicto enorme porque hay una diferencia muy, muy marcada. ¿Vale? Entonces, la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana empiezan. La Revolución Rusa empieza inspirada por la Revolución Mexicana, porque yo les digo 1917. ¿Alguien se acuerda cuándo empieza la Revolución Mexicana? Mil- ¿Cuándo fue el bicentenario? ¿Se acuerdan? El centenario, perdón, el centenario de la Revolución. ¿Alguien se acuerda? Hicieron todo este desastre de cuando cumplimos 100 años en el 2010, ¿no? Porque fue en 1910 cuando la Revolución Mexicana empieza. Ellos, inspirados por México, los rusos, deciden emprender una revolución también. ¿Sí? Entonces no es nada más así que México copia cosas y que no echa ganas, no somos originales. ¿No? El conflicto armado que ocurre en México, vamos a necesitar entender unas cosas. Algunos antecedentes de la Revolución Mexicana, vamos a necesitar entender el periodo de Porfirio Díaz. ¿Quién era Porfirio Díaz? ¿Saben ustedes algo de Porfirio Díaz? Fue un Era presidente, un ¿no? expresidente. Ok. Ah, y fue un presidente, ¿cómo lo conocemos históricamente? O sea, ¿cómo nos lo platican? ¿Han escuchado alguna vez algo sobre él? Bueno, Porfirio Díaz fue un presidente muy importante en México. Después de que ocurren todas las revueltas estas entre liberales y vamos a situarnos con el billete de 20 pesos, con Juárez. Eh, eh, Juárez y Porfirio Díaz van a ser rivales. Y bueno, en algún momento aliados y después rivales. Y eso va a ser muy importante. ¿Dónde está mi...? ¿Por qué no se mueve? No se está moviendo la presentación, ¿verdad? No. No. Y yo así hablando de Juárez y de Porfirio Díaz y no sale ni Juárez ni Porfirio Díaz. Perdón, ¿eh? Ahorita déjenme ver. ¿Qué pasó? A ver. ¿Ahora? Ah, ya está. Ok. Sorry, ¿eh? Ok. So, tenemos a Juárez y a Benito Juárez y a Porfirio Díaz. Juárez es es un personaje claroscuro. Es un personaje que durante el siglo XIX mexicano, o sea, el 1800 y tantos, 1850 aproximadamente, Juárez es el presidente que está cuando empieza la intervención francesa. Estoy haciendo como un salto para atrás, pero creo que es importante para dar contexto, si no todos tenemos como el contexto, ¿vale? Juárez es presidente cuando los franceses invaden México. Los franceses deciden poner a un rey, que es Maximiliano de Habsburgo, un emperador. Y Maximiliano, los franceses hacen el pacto con los conservadores. Ah, espérenme, es que siento que estoy diciendo muchas cosas que a lo mejor no sé si tengan sentido del todo
para todos ahorita. A ver, muy bien. Primero vamos a hablar sobre la Guerra de Reforma y unos conflictos que empiezan. Empezamos hablando sobre la Primera Guerra Mundial, el estado del mundo. ¿Dónde está México antes de eso? ¿Dónde llega México? México empieza con la Guerra de Reforma. Es el conflicto que determina muchas cosas del siglo XX. ¿Por qué? Aquí los conservadores y los liberales, los conservadores y liderados por Félix Zuluaga y los liberales liderados por Benito Juárez, tienen un conflicto. Si se acuerdan en el video donde hablábamos sobre, en el video que hablaban sobre por qué México se llama México, etcétera, los liberales son los buenos, los conservadores son los malos. Así es como nos lo han contado muchas veces. Esto porque los liberales ganaron, claro. Los tienen un conflicto porque principalmente porque Juárez decide que no va a haber, que la iglesia ya no va a poder tener propiedad, va a tener que pagar impuestos, que antes de eso no pagaban impuestos, y que el Estado, o sea, el gobierno, ya no va a ser un gobierno religioso. O sea, que el gobierno va a tener que separarse de la iglesia y la iglesia no va a poder meter las manos en el gobierno nunca más. Esto es para que el gobierno tenga autonomía y pueda haber más recolección de impuestos en un momento donde había una crisis. Y la iglesia no pagaba impuestos y al contrario, la gente aportaba impuestos, pero a la iglesia y el gobierno no le caía nada. El bando conservador es el bando que se opone a estas leyes, a la ley Juárez, y tiene el apoyo económico de la iglesia y también de otras partes, de otras partes del mundo, como en España, por ejemplo, o Francia, que son también aliados del Papa, que el Papa no le late nada que Juárez ya no quiera que el gobierno, que la iglesia esté metida en el gobierno. Entonces, mucho del ejército también religioso está en contra de estas leyes. Y entonces deciden ellos, pues, que se van a oponer. Y principalmente con el plan de Navidad, así se llama, proclaman otro presidente mientras Juárez es también presidente. Entonces llegan armados al centro del país y Juárez tiene que huir en un carrito que está en el Palacio Chapultepec. Juárez huye para continuar siendo presidente y luchar contra esto. Y los conservadores, mientras, deciden firmar, bueno, los liberales también, deciden firmar tratados con otras naciones. Los liberales se meten con los gringos y deciden decirles, Simón, ustedes pueden hacer intervenciones militares en México. Pueden traer su ejército aquí y hacer guerra. Y también los dejan pasar por el istmo de Tehuantepec, que es este espacio chiquitito que está en Guerrero, que es como similar al canal de Panamá, un espacio donde los mares, el océano Atlántico y el Pacífico, están muy cerca y hay mucho comercio por ello. Y los conservadores deciden hacer un trato con España, que eso después va a tener una consecuencia en la que como España, España, Inglaterra y Francia, en este conflicto cuando estaba México así de que bronqueado, deciden, oye, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan que les deben dinero? Que México les debe dinero, y es así como, oye, nos debes dinero, hace 2 años que no nos pagas nada. Y México dice, es que estamos en guerra. Y los franceses dicen, no hay problema, yo te pongo tropas, y nos pagan, ¿no? Y aquí es donde ocurre la batalla de Puebla, en 5 de mayo, en este periodo histórico. Cuando llegan los franceses, que es el ejército más poderoso del mundo en ese momento, más moderno,
Y el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano derrota al ejército francés. Perdemos de todo. La guerra, la intervención se pierde. Los franceses ganan esas batallas. México gana la batalla de Puebla, pero pierde las otras. Y los franceses ponen un imperio. Y el imperio es derrotado. El imperio dura poquito, porque los conservadores, resulta que el emperador que les traen es liberal, no es emperador, no es conservador. Y se enojan. Se molestan. Y entonces ya aparece este personaje que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, después de que Porfirio Díaz ayuda a que en las batallas para recuperar México de los franceses, él es un general y Juárez vuelve a ser presidente. Juárez se extiende demasiado en su presidencia, o sea, sigue siendo presidente y luego lo vuelven a elegir y luego lo vuelven a elegir y así hasta que muere. Porfirio Díaz lo derroca porque dice que Juárez se vuelve un dictador. Es lo que personalmente opina y él y mucha gente y se arman en armas otra vez, se juntan y derrocan. Entonces, si vamos bien, hay un conflicto entre liberales y conservadores que lleva a que Porfirio Díaz aparezca y se le oponga a Juárez. Porfirio Díaz es la mano justiciera que busca la democracia, que la gente pueda elegir a su gobernante. ¿Y qué creen que le pasa? ¿Qué creen que hace? Se come sus palabras, ¿no? Y se vuelve la persona que deseó destruir, así como Batman, así, Harvey Dent, ¿no? Se vuelve la persona que juró destruir él y se vuelve un dictador, o por lo que muchos consideran un dictador. Porfirio Díaz es presidente de México después durante 30 años. Juárez fue presidente de México durante creo que 24, algo así, no me hagan mucho caso, más o menos. Más o menos Juárez es como presidente como 24 años. Eh, entonces es conflictivo, ¿no? Pero México perdón, Porfirio Díaz es presidente ¿desde cuándo? Ay, se me fue la fecha. Ah, ¿cómo se me fue la fecha? Espérenme, San Google me salvará. Pero no recuerdo la fecha en este momento del porfiriato. El porfiriato dura de 1876 a 1911. Estos 30 años, aproximadamente, es lo que dura Porfirio Díaz en el poder. Como hay que entender ¿qué pasa con Porfirio Díaz? Con Porfirio Díaz hay un boom mexicano. México se empieza a volver un país moderno. En este momento, Porfirio Díaz, el país cambia mucho durante su gobierno porque inician cosas, por ejemplo, como el ferrocarril. Guadalajara era la ciudad favorita de Porfirio Díaz. Y hay muchas cosas en la ciudad todavía que fueron mandadas a hacer por Porfirio Díaz. Por ejemplo, ¿alguien ha visto el kiosco de las musas en el centro? Sí, ¿Sí? El kiosco de las musas lo mandó construir Porfirio Díaz para escuchar música cuando venía a Guadalajara. Hay una casa en el centro también, sobre Avenida Alcalde y Hospital, creo.
si mal no recuerdo, que es como color pistache. Esa era una casa que tenía Porfirio Díaz en Guadalajara. Le gustaba mucho venir a la ciudad, por eso Guadalajara era... muchas de las partes del centro son francesas porque Porfirio Díaz le encantaba lo francés. Bastante irónico después de que hablamos de que los franceses invadieron México y todo y lo que sea, pero pues le gustaba mucho lo francés. Aquí está una foto del el ferrocarril cuando llega a México. Porfirio Díaz se encarga de que el telégrafo y el ferrocarril muevan la economía mexicana y México crece mucho. También ese es como el lado positivo, ¿no? El boom económico que tiene México en ese momento, la explosión económica que tiene, ¿no? Y después de eso también, pero está el lado negativo, y el lado negativo de eso, de este boom económico que permite que mucha gente que vivía en el campo ahora pueda exportar y transportar lo que hace, es el lado de las haciendas. Las haciendas que tienen esto que a lo mejor han escuchado alguna vez. ¿Alguien conoce a alguien que diga como de ya rayé o voy a ir a rayar? ¿Alguien diga eso? ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? Sí, ¿Sí saben por qué la utilizamos esa expresión? no. ¿No? Cuando utilizamos la expresión de es mi raya, por ejemplo, es porque por una cosa que pasaba en la revolución, antes de la revolución, que es uno de los antecedentes principales de la revolución, y eso es las tiendas de raya. Las tiendas de raya eran conocidas así, eran tiendas en las haciendas, y a la gente les daban lo básico, ¿no? Las tiendas no les pagaban con pesos mexicanos, sino que les daban unas monedas dentro de la hacienda que el patrón hacía y el patrón les daba. Entonces a la gente le decían tienda de raya debido a que la mayoría de las personas eran analfabetas y le ponían en lugar de su firma ponían una raya. Entonces eran las tiendas donde ponías la raya, porque no les pagaban, les decían, tú ganaste tanto esta semana, ¿cuántos kilos de frijol quieres? Y decían, no, pues ¿cuánto me alcanza? No, pues para tanto. Ok, y ponían una raya. Entonces iban a rayar, o sea, iban a comprar, a recibir su sueldo y a gastárselo donde mismo. Entonces, yo no sé que ustedes en qué trabajen, pero por ejemplo, imagino yo que si a mí me pagan en la escuela y en la escuela es donde venden la comida que yo puedo comer y a mí no me pagan en pesos, sino que me pagan en lo que sea, en una listita donde dice cuánto gané y solo me lo puedo gastar ahí, pues no se imagina, suena padre, ¿no? Es como si te pagaran todo tu sueldo en vales de despensa, ¿no? O en puntos de Liverpool. Esto era lo que pasaba pues en ese momento y esto ocurre durante la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Y qué pasa con lo que hablábamos de los conceptos marxistas que eran importantes para entender esto? ¿Por qué digo que eran importantes? ¿Ustedes qué creen ahorita? Si yo les digo que una persona no podía como trabajaba y ganaba dinero dentro de su mismo espacio de trabajo y solo lo podía gastar ahí para comprar lo que él produjo, ¿cómo creen que se sintiera la gente que hacía eso? ¿Qué habla de esto, no? Lo que pasa es que
lo que pasó fue entonces que, como lo podemos explicar a través como del marxismo, es que la estructura, la clase trabajadora, busca una confrontación para salir de una situación en la que está siendo desventajosa, que solo provoca que la superestructura aumente en tamaño. Y en los hacendados, claro que se hacían ricos y claro que ganaban en pesos y en dólares, y la gente que trabajaba en la hacienda, no. Ellos vivían en de la tienda de raya. Y no eran dueños de la tierra y la trabajaban. Entonces, esto lleva al conflicto que conocemos ya como la Revolución Mexicana. Aquí vamos a ver una serie de acontecimientos. ¿Hasta aquí vamos todo bien? ¿Tiene sentido por qué empezaría una revolución cuando la mayoría de la gente en el país vive de esta manera? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Tiene sentido que empezaría una revolución, un conflicto armado, una guerra, porque que la gente vivía así, la mayoría de la gente vivía así? Sí, ¿Sí les hace sentido a todos? sí. La situación de la revolución es muy compleja. Tanto es así que la revolución, muchos estudios dicen que no termina. O sea, nunca termina, simplemente como que se apaga. La gente estaba muy enojada y hace desmadre y quisieron derrocar al gobierno. ¿Y qué pasó? Pues que ahorita vamos a ver qué pasó, pues, pero es muy frustrante para mí decirlo, pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver primero lo de las huelgas de Cananea y Río Blanco, que es el primer antecedente que tenemos aquí en la lista. También vamos a ver los partidos de oposición, unas cositas sobre los antecedentes. Para esto vamos a ver un videito de un par de minutos, que creo que puede ser más interesante ya que escucharme hablar durante 40 minutos o más. No porque no me encante mi dulce voz, ni a ustedes tampoco, sino porque creo que reducirlo en 3 minutos a lo mejor vale más la pena para ustedes. Vale más la pena para entender mejor y pues, todo lo que tenemos que entender hoy, ¿no? Denme un segundito para ponerles el video. No sé por qué no quiere cargar esto. Si no carga, voy a buscar el video aparte. Bueno, si no lo pongo desde el otro programa. Está bien, no quieres. Entendí. Ok. ¿Pueden ver ahorita mi pantalla? Sí. ¿Pueden ver el video? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver si se escucha, ¿no? Díganme si se escucha. Sí. Sí. Ok, perfecto. Me acuerdo que son como 10 minutos de musiquita. La huelga de Cananea y la rebelión de Río Blanco, Veracruz, muestran el rostro verdadero del México porfirista, un sistema represivo, una administración que favorecía a los intervencionistas extranjeros y que les permitía imponer su legislación laboral a los mexicanos. Pésimas condiciones en las industrias, pero también son evidencia de la toma de conciencia en la clase obrera y de la presencia e influencia de las ideas del Partido Liberal Mexicano. La huelga en la empresa minera de Cananea Consolidated Copper Company en Cananea, Sonora, estalló el 1 de junio de 1906. Unos 400 trabajadores no se presentaron a laborar como protesta a una reducción del número de trabajadores. Mediante pliego petitorio demandaron aumento salarial, jornada de 8 horas y trato justo e igualitario para todos los empleados. El dueño de la empresa, el estadounidense William C. Green, desestimó el pliego y la huelga fue sofocada con violencia. Hubo trabajadores muertos y heridos. Otros fueron despedidos.
A los mineros se les obligó a regresar a sus puestos con la amenaza de incorporarlos a la leva si no lo hacían. Los supuestos líderes fueron enviados a los calabozos de San Juan de Ulúa. Meses después de la huelga de Cananea, ocurrió la represión en contra del movimiento obrero de Río Blanco, Veracruz. El conflicto inició en diciembre de 1906, como resultado de un estricto reglamento que implementaría la industria textil del área Puebla-Tlaxcala. El reglamento establecía jornadas laborales de 14 horas. Ante esto, los trabajadores iniciaron la huelga. Un grupo de obreros pidió el arbitraje del presidente Porfirio Díaz, quien determinó abrir las fábricas y el regreso de los trabajadores para el 7 de enero de 1907. Sin embargo, ese día, en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, Veracruz, los obreros incendiaron la tienda de Raya, liberaron a los presos de la cárcel. Las tropas federales terminaron con esta rebelión. 2 días después, todo volvía a la normalidad. De unos 7,000 operarios de la región, 5,500 regresaron a trabajar. Por sus distintos significados, estos hechos son parte de la etapa precursora de la Revolución Mexicana. Muy bien. Espero que tenga sentido para ustedes lo que estamos viendo. ¿Conocían estos conflictos? No. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ahorita ya de todo lo que llevamos? Que ya hice mucho introducción. Bueno, los conflictos de Cananea y Río Blanco, yo no sé si ustedes han trabajado alguna vez en algo así de matado. Espero que no. Pero pues no es raro que a veces las empresas inhumanas, sin rostro, transnacionales, que el dueño es un gringo, unos franceses, lo que sea de otro lado, no les interesa para nada cómo se siente la gente, no les interesa para nada, tampoco son injustos. Y en este momento, ahora pues hay internet y muchas cosas que los mantienen como a raya, ¿no? Pero en ese momento, pues jornadas de 14 horas, a los mineros los amenazan que si no vuelven a trabajar los van a matar y los van a usar para bajar los elevadores, los van a aventar a la leda. Todo este conflicto, cuando lo reportan los periódicos liberales mexicanos antiporfiristas, porque Porfirio Díaz claro que dice que no pasó nada y que todo salió bien y que pues simplemente hablaron y les dijeron no, regresen a trabajar y la gente dijo está bien y regresaron y ya. Porque en ese momento no había forma de que, pues si uno vive en Guadalajara, ¿cómo se va a enterar de que algo que pasó en Veracruz? Y pues si el gobierno dice que todo bien, pues todo bien, ¿no? Yo, ¿cómo voy a saber que no está todo bien si ya me dijeron que sí? Las huelgas nos va a llevar al siguiente punto como esencial de todo esto, que es Madero y el partido antirreeleccionista. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Perdón, como siempre ando ahí, como regando esto. Okay. Tenemos a Madero y al partido antirreeleccionista. También Madero es un punto muy importante para entender cómo empieza la revolución. Madero escribe un libro. Les voy a pasar un dato, pero el libro que escribe Madero se llama La Sucesión Presidencial. La Sucesión Presidencial de 1910. Esto porque Porfirio Díaz da una entrevista a un gringo que se llama Creelman. ¿Ok? Creelman.
este periodista norteamericano afirma que México estaba listo para la democracia. Aquí, porque Porfirio Díaz dice que ya quiere separarse del poder y que ve con buenos ojos que haya otros partidos políticos, que no solo sea, y que ya él ya no sea presidente. Entonces, Madero dice, ok, muy bien. Entonces, nuestro presidente que lleva 30 años ahí, 20 y tantos años, va a suceder la presidencia de 1910. Y escribió un libro sobre eso que se vuelve bastante popular, que Madero le envía una copia a Porfirio Díaz. ¿Qué creen que haya pasado? ¿Cómo van las cosas? Si pudieran hacer como una estimación así, ¿qué sigue en esa historia? ¿Qué creen que pasó después? ¿Alguna idea? No. ¿No? ¿No? ¿Ni idea? Pues obviamente a Porfirio Díaz le llega la copia del libro, lo lee y dice, está mal esto, y lo encarcela. Lo meten a la cárcel. El gobierno decide arrestar a Madero en San Luis Potosí. Y Madero dice, oye, pero ¿qué onda? Y se vuelve un personaje muy popular. Y la gente dice, oye, Madero para presidente, ¿no? Pero Porfirio Díaz, pues lo mete a la cárcel y ya no puede ser, y no puede participar en las elecciones. Y entonces, lo que pasa es que Porfirio Díaz, pues, gana otra vez las elecciones, ya no él, sino su achichincle, que decide que lo va a representar. Y Madero escribe algo que se llama el Plan de San Luis. Les mandé unos videitos en la lista que está ahí. Porque es importante que vayan viendo los planes, pero hay muchos. Y México es el país de los planes. Ahí está el plan de Tuxtepec que usa Porfirio Díaz, el plan de San Luis y otros montones de planes que vamos a ver ahorita y que necesitan ustedes pues más o menos recordarlos. Ahí no nos podemos extender demasiado en eso ahorita, pero es importante verlo. ¿Eh? Entonces, cerrando eso, aparece una figura llamativa que cuestiona al presidente. Están todos estos conflictos como la huelga de Cananea y el levantamiento en Río Blanco, que son suprimidos por el gobierno con el ejército. Aparecen partidos de oposición como el Partido Liberal Mexicano o el Antireeleccionista o el Constitucional Progresista, que tienen ideas marxistas. O sea, donde buscan que la gente que está trabajando la tierra, que está trabajando en las industrias, sean los que se vuelvan los dueños de eso y no se trabaje para personas como este empresario gringo que decide pues suprimir e ignorar las necesidades de los trabajadores, ¿no? En esto lo encabezan unos personajes que son hermanos, que se llaman Flores Magón, en Puebla, y ellos son fundadores del Partido Liberal Mexicano. Que pues es importante entenderlo porque son rebeldes y como una buena causa. Me parece que es importante que lo veamos. Pero bueno. Estos son los antecedentes de esto. La revolución empieza por diferentes causas. O sea, no los antecedentes provocan lo otro. Coinciden y permiten que estas causas existan. Vamos a ver causas de tres tipos. Las causas económicas de la Revolución Mexicana, las causas políticas de la Revolución Mexicana y las causas sociales de la Revolución Mexicana. ¿Okay? Las causas económicas son el latifundismo, a eso se refiere a los hacendados, los que son dueños de la tierra, les venden a la gente, etc. El dominio de los capitales extranjeros, las tiendas de raya, el bajo rendimiento agrícola, o sea, hay una sequía en México también durante este momento y pues no está rindiendo bien la tierra. También eso causa un problema económico que
y deriva en una causa para la Revolución Mexicana. El gobierno prefiere invertir en la inversión extranjera que apoyar a las personas de nuestro país. Y se hacen concesiones económicas con la oligarquía, o sea, con la gente más rica del país. Se hacen un montón de concesiones con ellos y pues no es, la gente está viendo como que le están dando la espalda al gobierno, ¿no? Eso causa económicamente, ¿no? A nivel político, la Constitución empieza a ser inservible, ya no empieza a servir como forma para regular las cosas con estas irregularidades. La gente no tiene una libertad política para elegir. Y si se acuerdan, cuando hablamos de política, hablamos de toma de decisiones. La gente no tiene libertad para tomar decisiones sobre su vida y sobre lo que va a decidir. El sistema se siente envejecido. Díaz hace muchas reformas a su favor. Se vuelve autoritario esto de que tiene las revueltas con fuerza. Y pues no hay organismos que defiendan a los trabajadores. Esto a nivel político es lo que las causas de allá, y las causas sociales, pues vemos que las clases sociales están muy marcadas y es imposible salir de una, como hacer una transición entre una clase social baja a una clase social media inexistente en ese momento. El sistema de esclavitud creado mediante la deuda en las tiendas de raya, eso es una causa social. O sea, si no te alcanza para el kilo de arroz porque está muy caro y te pagamos muy poquito, pero es porque tú deberías de trabajar más, pero no quieres trabajar más, te prestamos. Y nunca puedes salir de aquí hasta que nos pagues. Y pues eso era esclavitud, ¿no? Y aparte todo esto lo justificaban desde un punto de vista científico, donde esta gente decía que lo hacía porque es es conocimiento científico, es conocimiento comprobable lo que hacen, y no es meramente un capricho, una idea que tienen por otro punto de vista, ¿no? Y bueno, todas estas causas llevan a la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana, vamos a ver ahorita que es un proceso complejo, que se pueden dar cuenta por qué digo que es un proceso complejo, o les parece así como bastante directo, pues. No sé qué les parezca hasta ahora, sí, porque la idea de que hay un montón de factores, no solamente es como pasó algo, como mataron a alguien y de repente se armó la balacera, sino un montón de cosas cambian en el mundo. Vamos a ver una explicación así leve, chiquita de la Revolución Mexicana, porque la verdad es que sí es bastante complejo tratar de contar la revolución, lo que pasa. Entonces vamos a ver un video más sobre la revolución y vamos a continuar ahorita con esto, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Okay. Les voy a mandar después, pues, donde tengo ahí como toda la lista de los videos que estamos viendo y otros videos que tal vez les recomendaría que vieran si tienen la oportunidad. Sobre todo que tomen notas. Eso es buena idea, que ustedes pues para que tengan la información más importante que ustedes consideren. Un video de 5 minutos más o menos, así que pues vamos a poner atención con eso. Estén muy bien, yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana, así que pon mucha atención. Uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana era desplazar la llamada dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años y la cual concluyó hasta la promulgación de la nueva Constitución en el año de 1917.
En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista a un medio estadounidense en el cual afirmaba que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. Pero la realidad es que Díaz no tenía intenciones de abandonar el poder. En 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir en México en un país democrático, gobernado por la ley y en donde los distintos grupos sociales vivirían en armonía. Madero obtuvo gran apoyo en su campaña electoral. Esto preocupó mucho a Porfirio Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y ultrajar a las autoridades. Y mientras Madero se encontraba preso, se realizaron las elecciones. Como se impidió el voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. En ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados. Los campesinos se sumaron de manera unánime al alzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones, tanto que en mayo el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Después de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco I. Madero a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. Al serio problema de la distribución de la tierra se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, ya que les regulaban el salario y a través de las llamadas tiendas de raya les proporcionaban el alimento y el vestido al precio que ellos deseaban. No solo eso, se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros, con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres. El movimiento revolucionario continuó en los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la sonada militar conocida de Cena Trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas, con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Se formó el Ejército Constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno de hasta la renuncia de Huerta en 1912. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, donde uno de los principales puntos era que ningún presidente se podría reelegir. Déjame en los comentarios qué otra fecha te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like. Está bien, está bien. Muy bien. Ok. Bueno. Una explicación cortita. No es demasiado profundo sobre todo lo que se habla ahí, pero es importante entenderlo de esa manera. También como no nos va a dar tiempo para más. Pero lo que pasa es, pues, estos personajes que aparecieron, así vimos a Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta. y Victoriano Huerta.
Un montón de personas. Y faltan. Y también Pascual Ortiz también sale. Es otro personaje también ahí. En esencia lo que pasa es que también, digamos, cada quien contribuye para que el conflicto no termine y para que el conflicto de que, porque al final no tiene nada que ver con Porfirio Díaz, todo es causado por Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz nunca pelea en la guerra de la revolución. En la revolución ni siquiera es él no pelea nada, no, Díaz no tiene nada que ver ya con eso. Renuncia, se va y muere en París y ya. Hizo su teatro y se va. En fin, lo que vamos a entender ahorita es todo ese conflicto que vimos entre un montón de personas. Como dato curioso, el único presidente mexicano, el único presidente jalisciense es Victoriano Huerta. El que traiciona y mata a Francisco Madero. Porque al final la discusión que tiene Madero con Zapata es solo una diferencia sobre cómo se están haciendo las cosas. Y a lo mejor no hubiera terminado en más guerra. No en más conflictos armados, pues. Pero bueno. Todo esto, estos personajes que hay ahí, nos van a llevar a un montón de eventos que ocurren después. Y que es súper vertiginoso. O sea, como montaña rusa nos van a traer a hacer un montón de cosas. ¿Qué son esas cosas? Va a aparecer en 1917, ya vimos que termina oficialmente la revolución, pero los conflictos que derivan de la revolución no terminan ahí. Continúan durante mucha parte del siglo XX. Y vamos a ver por qué. Cuando es 1917, el presidente, ¿quién cree que se vuelve presidente después de que termina todo este asunto? Pues la persona que estaba buscando que se hiciera la constitución, o sea, Venustiano Carranza es el presidente que se vuelve, es el presidente mexicano posterior a la revolución, o a lo que estamos considerando ahorita como la revolución, nada más. Okay, Venustiano Carranza es el presidente. Cuando termina esto, no está cambiando no le moví. Bueno, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es el presidente que queda en turno al terminar esto, y él establece la Constitución de 1917. Vamos a ver otros eventos que surgen a partir de que Venustiano Carranza es presidente. Algunos eventos, por ejemplo, se crea la CROM, a lo mejor lo han visto en alguna construcción, pero pues, es un sindicato. Asesinan a Zapata, después asesinan a Carranza, no los matan, no se mueren, los asesinan a todos. Y entra Álvaro Obregón a ser presidente. Álvaro Obregón, en la época de Álvaro Obregón es cuando se funda la CEP, por ejemplo, y muchas cosas que van a aparecer a partir de Álvaro Obregón. Es también que vuelve a haber un gobierno que empieza a ser autoritario otra vez. Mata a sus rivales, por ejemplo. Álvaro Obregón trama la muerte de Carranza y trama la muerte de Zapata. Y después también trama la muerte de Villa y hace el Tratado de Bucareli, que es darle el petróleo mexicano a los inversionistas estadounidenses. Los gringos meten presión, dicen vamos a invadir México si no nos regresan la oportunidad de tener petróleo mexicano,
de intervenir en las industrias del petróleo mexicano y hacen este tratado y les dan chance otra vez. Y también, pues, después entra Plutarco Elías Calles, que este es un nombre muy importante para entender el siglo XX mexicano. Es pregunta de examen. ¿Quién es Plutarco Elías Calles y la relación que tiene con el Maximato? Que ahorita vamos a ver qué es. Y bueno, y ocurre el conflicto bélico que conocemos como la Guerra Cristera. No sé si alguna vez han escuchado esto. A lo Sí, mejor, profe. ¿sí? ¿Tu familia es de Jalisco, Jorge? Sí, de ¿Sí? aquí de Jalisco. Ok, ¿del sur de Jalisco o de Guadalajara? Sí. De Guadalajara. Ok. Mucha gente que viene en Guadalajara, Bueno, y tres cerca de algunos pueblos. de algunos pueblos, por ejemplo, Ajá. te digo porque mi familia es de Sayula, por ejemplo. Ah, ok. Y la gente que viene de ese lado, de Sayula, de Colima, de Ciudad Guzmán, de todo este lado, vienen para acá, vienen a vivir a Guadalajara por la Guerra Cristera. La verdad, si les interesa, pueden leer. Este es un conflicto muy poco contado porque realmente lo que pasa es que la iglesia se enoja porque le cierran unas iglesias. Porque Plutarco Elías Calles pone unas leyes en contra de la iglesia y la gente en Jalisco dice que no les late eso y dicen que van a hacer la guerra en nombre de Dios. Y empieza un conflicto armado que se extiende por Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes. Y termina simplemente porque el gobierno acepta las condiciones. El arzobispo de México llama a la guerra. Y así, el arzobispo de Guadalajara llama a la guerra, así como levántense en armas, hermanos, y vamos a defender las iglesias. Y eso reducido como muy así, pero ese conflicto de la guerra cristera es muy poco contado. Y por eso solo ven así como 3 años y ya. Pero bueno, por si preguntan qué otro conflicto pasa en México contemporáneo, pues la guerra cristera. Y el maximato. El maximato ocurre porque Plutarco Elías Calles después mata a Obregón, después de que Obregón se reelige en 1928, lo matan, misteriosamente, se muere de una sobredosis de balas, y después entra un grupo de presidentes que se conoce como el maximato. ¿Qué es eso? El maximato es Plutarco Elías Calles tiene una influencia sobre 3 presidentes. Estos 3 presidentes, a este periodo se le conoce como el maximato, que los 3 presidentes son, creo que los puse aquí. No, los que vienen son los que están después. Bueno, Plutarco Elías Calles es uno de los fundadores del PRI. En ese entonces se conoce como PNR, Partido Nacional Revolucionario, y que después cambia a Partido Revolucionario Institucional. Y los 3 primeros presidentes del PNR son, los 4 primeros presidentes son Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil. Pues voy a anotar aquí, la verdad es que no es como muy relevante, pero sí, o sea, sus nombres son importantes por si lo llegan a ver, pero es Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Si nunca han escuchado de estas personas es porque generalmente se les conoce como los achichincles de calles. Cada uno tiene así, en la guía vienen también elementos. Vienen también un pedacito sobre qué hizo cada uno durante su gobierno y qué pasó con ellos. Abelardo Rodríguez establece el salario mínimo en México. Pascual Ortiz realmente solo le pone fin a la guerra cristera y ayuda a que se funde la universidad, la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Y pues ya.
Eso es lo que pasa como en esos años del Maximato. Aparte de que se crea eso. Y después del Maximato llega el cardenismo, que pues vamos a ver, creo que también les tengo un video sobre el cardenismo. Les puse un video sobre el cardenismo. No, les puse un video sobre el cardenismo, nomás lo vi yo. Híjole, se van a perder del emocionante cardenismo. No, ahorita se los voy a explicar, pero este, sorry que estoy hablando un montón, pero es que la verdad no sé cómo reducir tanta información en tan poco. O sea, la verdad me costó mucho trabajo también a mí para organizárselos a ustedes, ¿va? Vamos a ver un videito sobre una reseña del México postrevolucionario. O sea, lo que les dije ahorita, otra vez, pero concreto. Desde el 20 al 40. Ay, esta música no. Mejor lo vamos comentando, ¿ok? Hay personajes destacados de este periodo que son los que vimos ahorita. Álvaro Obregón. Come on, quítate. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Cárdenas. Que estos tres eventos como que se dan. Aquí pasa, voy a explicar lo que, ya terminó con esto, ok, sí. Okay, les voy a explicar estos nada más. Otros países después de que durante la revolución no reconocen a México como país. Y durante la etapa de Álvaro Obregón ya lo reconocen a México como una nación independiente. Aparecen las escuelas rurales creado por este señorón hermoso, grandioso, que es José Vasconcelos, que debería de ser mucho más relevante en nuestra historia y no todos estos bola de asesinos. Que es un personaje muy, muy bueno, la verdad. Él busca que la CEP que aparezca y es una persona que de verdad creía en la revolución y estaba intentando hacer lo mejor que podía. También. Todo esto que pasa con Obregón, se renegocia la deuda externa, o sea, todo el dinero que debe México se renegocia en este momento. Y vamos a ver ahorita qué más pasa. Con Plutarco Elías Calles sucede todo esto. Estas empresas no todas son mexicanas. Pero bueno, surge el Banco de México, se restaura el Colegio Militar, se crea el Partido Nacional Revolucionario, la Guerra Cristera, se crea la Ley de Irrigación y comienza la construcción de presas en México, que antes de eso no había presas. Las industrias se desarrollan más gracias a Calles y hay una moneda estable, se establecen los pesos mexicanos en este momento. En estos tres presidentes en 6 años tuvieron la influencia de Plutarco Elías Calles. En ese entonces los presidentes debían de durar 4 años y hubo 3 presidentes en 6. Aquí está como un resumen de lo que hizo Emilio Portes Gil como presidente. Permitió que la iglesia ejerciera su derecho espiritual sobre la población. Quiso convertir a México en un país capitalista y necesario para tener un orden en el aspecto social y político. Y pues, bla, bla. Pascual Ortiz Rubio. Aquí se hace la primera ley federal del trabajo. Se amplió la red telefónica del país. La primera red telefónica del país la instaura Porfirio Díaz. México es uno de los primeros países con teléfono. Baja California se divide en norte y sur durante este momento. Y en ese momento Quintana Roo desaparece. Cancún se vuelve parte de Campeche y Yucatán.
Abelardo Rodríguez establece el salario mínimo, se reforma la Constitución mexicana, se establece el Palacio de Bellas Artes. Y este es el primer informe presidencial. El cardenismo, que es Lázaro Cárdenas. Ya vamos a llegar al periodo de las avenidas. O sea, todos los presidentes que vamos a ver ahora tienen avenidas importantes en las ciudades más importantes del país. Cárdenas es uno de ellos. El funda Pemex, se les hace, él ayuda a la expropiación petrolera. El que la consolida es Ávila Camacho, pero el que ayuda también a eso es Cárdenas. Y pues se fundan otras universidades como el Colegio de México o el POLI, el Instituto Politécnico Nacional. Es el primero que vive en Los Pinos, el que construye la casa oficial presidencial, exilia a Plutarco Elías Calles después de todo lo que hace, propio el petróleo, hizo el reparto agrario y pues apoya a la gente. ¿Okay? Estos fueron como 20 años de México en 2 minutos. ¿Cómo vamos? Mucha información, ¿verdad? En la escala de, Sí, algo. de poquito a ¡uf! Digo, lo siento, yo también, a mí no me encanta tener una clase así como tan atiborrada de información, quisiera como que viéramos otras cosas, o más bien que veamos y tengamos más tiempo de digerir, pero la naturaleza del curso nos impide un poco. Y pues también no les quiero dejar tarea porque sé que si toman clase a las 7 de la mañana están trabajando. O sea, después ustedes van a tener también que hacer su chambita posterior, pues, pero bueno. En fin, vamos a llegar al conflicto. Vamos a tratar de Una hacer... duda. Dígame, Jorge. Porque a México no se le reconocía como país. No se le reconocía como país porque no había un presidente como determinado. O sea, había unos países que reconocen a México como una cosa, como México está en guerra, no hay un gobierno, no es una nación con la que las otras puedan como negociar, porque no saben con quién. Entonces, hasta que el conflicto armado no se calma tantito, muchas otras naciones le reconocen. Además, las Naciones Unidas no existe, entonces realmente los países solo dicen, yo sí creo que tú eres país. No hay Okay. no hay como un grupo de naciones, porque las Naciones Unidas surgen hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no existe, los países antes de eso no pensaban en juntarse, para nada. Simplemente era así como de, este es mi rancho, este es tu rancho, aquí mi rayita, allá tu rayita, y no nos pelamos. Ok. Gracias. Sí, de nada. Bueno. Vamos a llegar a este señor que se llama Manuel Ávila Camacho, o sea, otra avenida. Nuestro señor Avenida Manuel Ávila Camacho, y perdón que haga el chiste, pues, pero creo que les puede ayudar a entender mejor por qué son avenidas, pues. Ese señor es el presidente que está que es el presidente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, perdón, Cárdenas es el presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Manuel Ávila Camacho es el presidente que está después de la Segunda Guerra Mundial y que ayuda a todo a empezar un proceso que vamos a conocer como el milagro mexicano. Cárdenas es el presidente que está durante la Segunda Guerra Mundial y México recibe un tratamiento muy bondadoso de las naciones aliadas porque México se alía y le declara la guerra a Alemania, Japón, a las potencias del eje, Alemania, Japón y Italia. México le declara la guerra porque nos hunden un barco de petróleo, los alemanes. Pero México estuvo muy cerca de aliarse con Alemania también.
con los nazis. Total, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, México termina muy bien parado. Vamos a ver este conflicto, este asunto del milagro mexicano en otro hermosísimo video cortito. Después de eso les prometo que vamos a hacer nada más vamos a hacer un repaso más de como lo que hemos visto. Después vamos a ver presenta. Después ya nomás vamos a ver el México más contemporáneo. O sea, ya Vicente Fox y Salinas y los presidentes que están vivos. Okay. Díganme cuando ya puedan ver el video. ¿Ya lo pueden ver ahí, ¿no? Ya. Excelente. Vamos a responder qué es el milagro mexicano. Les voy a pasar unas cosas sobre los otros presidentes que son avenidas. Y después vamos a ver los que siguieron después y por qué no son avenidas. Se le llamó la etapa del milagro mexicano y ¿por qué? Bueno, para hablar de esto tenemos que ir al periodo postrevolucionario, donde México ya era un país estable y organizado, y que gracias al conflicto de la Segunda Guerra Mundial favoreció el crecimiento económico de México como nunca antes. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se esperaba que la economía mexicana se detuviera, pero al contrario de eso, creció aún más durante décadas como un país industrializado, de allí que se llame como el milagro mexicano. Este periodo inicia en 1940 con Manuel Ávila Camacho y llega hasta 1968 con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, con casi 3 décadas de crecimiento promedio del 7%. Solo para que se den una idea, en esta época se calcula que del 2005 al 2015 el crecimiento de México ha sido de tan solo el 2% promedio. Nuestra economía es increíble, nuestra economía es genial. Oiga, pero el dólar está casi a 20 pesos. Nuestro dinero no vale nada. Procesando. Sí. Nuestra economía es increíble. El milagro mexicano se hizo posible a partir de 1940 por las acciones del gobierno para administrar la economía en su conjunto, haciendo pactos con empresarios mexicanos y extranjeros para la inversión a cambio de beneficios. Se asegurarían de que el precio de los productos fuera único, de modo que siempre hubiera ganancias, y en caso de quiebra, el gobierno intervendría para salvarlas. Sí, así la gente rica y cercana al poder podía hacer negocios sin ningún miedo. En 1946, Manuel Ávila Camacho asignó a los obreros un buen salario a la vez que seguridad social, además de muchos recursos a los líderes sindicales, esto a cambio de garantizar el orden laboral y el sometimiento ante las acciones de las empresas y del gobierno por parte de los trabajadores. Así que para este momento era el Estado el que financiaba la riqueza de las empresas y los obreros en vez del poder de las propias ganancias de la economía. Para los campesinos ocurría algo similar, pues el gobierno garantizaba el precio final de los productos, así como préstamos para la inversión en alimentos. Aunque claro, esto solo para los grandes propietarios, pues los pequeños campesinos muchas veces perdían sus tierras o simplemente las abandonaban para ir a las ciudades en busca de trabajo como obreros en las fábricas. Para ese momento, Miguel Alemán comenzó el proceso de sustitución de importaciones, lo que quiere decir que México se cerraba en gran medida al comercio internacional para fomentar el comercio interno, pues cada vez era más caro importar mercancías por el bajo valor del peso frente al dólar. Increíble. Para 1952, Adolfo Ruiz Cortines comenzó su sexenio con una fuerte subida en los precios de los alimentos que el gobierno no podía compensar, por lo que decidió devaluar el peso para aumentar las exportaciones mexicanas y disminuir aún más la importación de alimentos y mercancías que ahora tenían que producirse dentro de México. Sí, porque en ese entonces era el presidente el que decidía el precio del dólar a conveniencia, y no como ahora que es el Banco de México el que establece ese valor con relación a la economía mundial. Ese episodio de devaluación pasó el 24 de abril de 1954, un sábado de gloria de Semana Santa que inició el periodo conocido como el desarrollo estabilizador.
A pesar de las dificultades, la industrialización en México continuaba y también la participación de la población. Incluso en 1953 por primera vez se reconocieron los derechos de la mujer, se construyeron carreteras y se comenzó la modernización del gobierno para tratar de disminuir los niveles de corrupción, que desde entonces ya eran muy altos y causaban grandes pérdidas a las finanzas públicas. Para el final del sexenio de Ruiz Cortines, la economía se había estabilizado. Pero México ya era una bomba de tiempo para los siguientes presidentes. Para el periodo de 1958, con Adolfo López Mateos, la dinámica económica de México seguía siendo la del apoyo financiero a las empresas mexicanas y extranjeras, a la vez que construía carreteras, puertos y conectividad de electricidad, así como un constante endeudamiento a las finanzas públicas. Para Gustavo Díaz Ordaz, la situación económica y social era complicada. La percepción de la población era la de un gobierno corrupto que solo beneficiaba a los empresarios y a la propia clase política. Además, el dinero cada año rendía menos para la nueva clase media de las ciudades, a la vez que crecía la miseria de millones de mexicanos en el campo. Para 1968, la percepción de la corrupción era cada vez mayor. La represión del Estado era constante y la escasez de alimentos, gracias al descuido y abandono del campo ocasionado por las políticas de las últimas décadas, se hacía notar. A partir de ese año, el estallido social era inminente y la imagen de México como un lugar próspero y rico solo era percibida por los empresarios y gobiernos extranjeros que mantenían un lugar de privilegio. That's right, people. Ciertamente México será un gran lugar. Para 1970 la situación era insostenible. La deuda acumulada del gobierno generó una fuerte crisis económica. El dólar se fue a las nubes. Comenzaron a surgir guerrillas. Empeoró la pobreza y de aquí en adelante se acabó todo milagro mexicano porque en verdad iban a pasar muchos años difíciles para el país. Y todo eso fue el periodo conocido como el Milagro Mexicano. Un momento de abundancia que era administrado por el Estado, pero que no logró construir una economía sólida para todo el país ni para todos los mexicanos, y que gracias a la corrupción y al autoritarismo fomentaron la desigualdad, la pobreza, la delincuencia y la falsa ilusión de prosperidad nacional. Así que es todo por el momento, no olviden dejar sus preguntas en los comentarios y dejen un pulgar arriba si les gustó este video, les sirvió o solo... Pues sí. Muy bien. Pues vimos ahorita vimos a Ávila Camacho, que es el presidente que empieza el milagro mexicano, y el resto de presidentes que no son avenidas, que terminan llevando a México a una crisis económica muy fuerte. ¿Alguien sabe qué pasa en el 68? En 1968. Bueno, en 1968 oh no, se trabó el Zoom. En 1968 lo que ocurre son los Juegos Olímpicos en México. Los Juegos Olímpicos en México fueron los Juegos Olímpicos más importantes de todo el Profe, se ve la pantalla en pausa. No me ven ahorita. ¿Me escuchan, chicos? No, ¿verdad? Ok. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, es que creo que no sirve mi Juegos Olímpicos de 1968. Eso ocurre y es muy importante porque los Juegos Olímpicos de 1968 son pues, los más importantes. La matanza de Tlatelolco ocurre porque México está tratando, el gobierno de México está tratando de que los Juegos Olímpicos pasen para que todo este periodo... Profe, se escucha la voz doble. Es que no puedo silenciar el micrófono en la computadora. Oye, con eco. ¿Me ven y me escuchan?
Nomás se escucha. Ok, es que no sé, como se trabó el programa en la computadora y estoy intentando moverle, pero no se mueve nada porque está trabado. Bueno, simplemente lo que... Todo eso junto. Ya. pues si lo han visto lo que pasó, pues fue bastante terrible, mataron a mucha gente de forma completamente injusta y pues nadie estaba buscando que eso pasara, ¿no? Y son los Juegos Olímpicos más importantes del siglo XX los que pasan en México porque la mayoría de las manifestaciones sociales, eh, por ejemplo, pues, la búsqueda de los derechos civiles gringos, pues ocurre una manifestación durante esos Juegos Olímpicos en México. Hacen la paz muchos países entre esos. Los rusos vienen a competir a México. Muchas cosas muy importantes ocurren durante ese periodo, ¿no? Estoy tratando de que esto no se trabe en cuanto empiece a compartir pantalla. Pero ya, no puedo. Bueno, lo que quiero es que no se corte el video porque si cierro esto se va a cortar el video y ya no lo voy a poder recuperar. ¿Vale? Entonces ya van a tener que aguantar tantito conmigo, ¿sí? Bueno, creo que ya ahora sí otra vez me vuelven a escuchar. Lo siento. No sé cuándo se está quedando en mute y esto o no, pero bueno, voy a tratar de compartirles el resto de la pantalla para tratar de terminar la sesión con eso. Vamos a ver al resto de los presidentes. Les voy a pasar un video para que terminen ustedes de completar eso. La verdad me parece que ya es demasiada información. Pero lo que sea que me es importante que quede claro antes de que nos despidamos es cómo todos estos conflictos de la revolución son los que han determinado cómo pasó el siglo XX y cómo llegamos a donde estamos en este momento. La relación que tenemos con Estados Unidos como país, la relación que tenemos con el resto de los países que ocurren a partir de 68, la relación que tenemos económica con muchas cosas, ocurre gracias a eso. El conflicto de la revolución es lo que determina muchas cosas de lo que vivimos ahora. El mismo PRI como institución es el partido más... Ya no estoy, me sacó. Bueno, lo siento, fallas técnicas. Usualmente no da tantos problemas, pero bueno. Nada más para terminar, pues. El mismo PRI y muchas de las cosas que nosotros vemos ahora ocurren porque en ese momento de la historia